salga para Él. Así sean con temas conocidos, pero que salga de nuestro corazón. Amén. Entonces, pues yo estoy segura que el Padre hoy está feliz de vernos en nuestra adoración, que es de corazón, que es con amor, que sabiendo que y queriendo agradarle a Él. Vamos a mirar esta mañana. Bienvenidos a todos, cielo. No nos hemos saludado para quienes nos acompañan, nos visitan por el Face, bienvenidos. Y para los que estamos aquí en esta mañana, el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Bueno, vamos a mirar lo que dice, nos enseña la palabra en el Salmo 65. Es un salmo hermosísimo, estaba yo extasiada. Seguramente lo he leído muchas veces, pero esta mañana fue algo súper especial, de verdad, porque es un salmo que es como un himno de gratitud a ese Dios que llevamos tiempos de tiempos conociéndolo, pero que todavía no disfrutamos de lo que es verdaderamente ese Dios. Leámoslo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, declarándole a Él que necesitamos, que tenemos corazones sedientos de Él y que su palabra para nosotros es ese pan de vida. Amén. Dice allí el título, la generosidad de Dios en la naturaleza. Y comienza diciendo, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Oh, bienvenidos. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Tienes Biblia? Estamos mirando, estamos 65, hermosa pareja. Amén. Versículo 6 dice, tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. ¡Wow! Esto a mí me llena de gozo. ¿Amén? ¿A ustedes no? Amén. Él es el que sosiega el alboroto que hoy todas las naciones están. Versículo 8 dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Cuando leía esto me hacía pensar cada mañana que me levanto a entrar en oración, cuando nos reunimos, yo, Señor, definitivamente, tú eres el que das esa alegría y ese gozo de hacerlo, porque yo en verdad lo hago con gozo. Porque Él es el que lo da, amén. Versículo 9 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, los ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen con alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan amén. Uy, es un salmo que en verdad tiene tantas cosas que, o sea, si tuviéramos el tiempo, hoy tiene cosas maravillosas que conquistan nuestro corazón para conocer ese Dios y en verdad, así como David comenzó el salmo, ¿cómo empieza David ese salmo? Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. ¿Por qué creen que en David
su pasión, el fuego que se veía en él, más que por conquistar naciones y pueblos, era por adorar a Dios, porque lo conocía. ¿Mm? Porque lo conocía. Y David no tuvo esto que hoy el Señor sí nos permite, tomarnos el tiempo, congregarnos, escudriñar la palabra. Ya él seguramente para el pueblo de ellos, sí, el Pentateuco, a los 5 años, todo niño conocía el Pentateuco, igual a los niños de este tiempo, ¿verdad? Igualitico. Ni siquiera la iglesia de años conoce el Pentateuco. Pero para ese tiempo, ¿cierto? David tuvo eso. Y ahí conoció ese Dios en el cual él se deleitaba, derramaba cada expresión de él, de adoración, de reconocimiento de ese poderoso, hermoso Dios. Entonces, en este salmo, lo que vemos, primeramente encontramos es una acción de gracias para con un Dios que es lleno de gracia para con el hombre. Porque si ustedes miran ahí el versículo 4, ¿qué dice? Dice, leámoslo con voz. Bienaventurado el que, ¿qué? El que tú escogieres y atrajeres a ti. O sea, ¿usted se siente así? ¿Usted se siente escogida? ¿Usted se siente bienaventurado? ¿Mm? Porque fuimos escogidos por Él, atraídos. Mire, ¿cuántas veces yo me he dicho, uy, Señor, de verdad, esto es cierto? ¿Cuántas veces, y eso que yo me considero bienaventurada, porque desde el día que el Señor se reveló a mi vida, que yo lo experimenté aquí dentro de mi corazón, pues por la gracia de Él, ahí me he mantenido, pero yo he tenido mis altibajos, claro que sí, como todo ser humano. ¿Mm? Pero conozco de muchos que en medio de esos altibajos, ¡fua!, están lejos, se apartaron del Señor. Yo de pronto me considero como esa hija pródiga, que si en algún momento, en algunas ocasiones o algunos episodios de mi vida, quise como alejarme, como el hijo pródigo, pero Él va y me vuelve y me busca y me atrae a Él. Así somos todos, todos. La iglesia eso somos, porque no hay uno solo que desde que el Señor se reveló a su vida, se ha mantenido en esa fidelidad, en esa pasión por Él, en esa obediencia. Gloria a Dios por todo. Entonces, por eso este salmo nos permite ver la gracia de Dios para con el hombre, pero además nos deja ver ese poderoso en todos sus actos, como lo dice ahí en la palabra. Él es poderoso. Y además es la fuente de abundancia de la naturaleza. Por eso el título, la generosidad de Dios en la naturaleza. Cuando nosotros conocemos a ese Dios, así como David, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros esa alabanza? ¿Qué significa para usted ese tiempo de adoración y de alabanza que tenga no solamente en el día que vamos a congregarnos, sino en nuestro lugar secreto? ¿Siempre hay alabanza y adoración para ese Dios? O solo la paz, ay, no, eso es para la iglesia, o para hacer oficio, o para mantener mi mente pensando, o guardar mi mente pensamientos mal. ¿Eso representa la alabanza para nosotros? No. La verdad, la alabanza para nosotros es uno de los regalos más grandes que podemos estar experimentando. Y David lo sabía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la alabanza no es ni nuestra, dice, tuya es la alabanza, oh Dios. Entonces, si mi cántico, mi adoración es para Él, yo tengo que ser consciente. ¿A quién se lo estoy haciendo y de qué manera, con qué corazón, con qué disposición, con qué integridad, con qué humildad? Esta mañana cuando nos vemos en este episodio que fallaron los equipos, que no pudimos dar lugar al sonido, entonces dije, yo siento que todo esto es del Señor, porque Él quiere que nosotros sepamos realmente, porque Él nos conoce, qué tipo de adoradores somos. Ahora, cuando aquí dice, tuya la alabanza en Sión, oh Dios, conocemos y sabemos que Sión es la ciudad de Dios, pero es un monte también, ¿cierto? ¿Quién iba a ese monte de Sión?
¿Quién iba? David y ¿quién más? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo a orar? ¿Y qué pasó en ese momento? La gloria de Dios descendió. ¿Ustedes creen que Jacobo, Pedro, Juan tenían eran salmistas de los que hoy creemos que son los que tienen la unción, que habían recibido cursos, que eso se entonaban? No. Pero allí estuvo la gloria de Dios. Y fue cuando ellos vieron la transfiguración. Así debe ser mi tiempo de adoración y de alabanza para mi Dios. Y no para que otro me escuche, me vea, o para... No, es porque yo quiero, yo necesito la gloria de Dios en mi vida. Y la adoración es un campo especial para eso, cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, despojándonos de todo lo que tenemos encima, de todo con lo que llegamos. O sea, es un tiempo especial para él. Y David lo sabía, no lo enseña. Bueno, pero yo voy a tener que resumir mucho de todo esto, porque allí encontramos cómo el Señor ahí nos recuerda que somos bienaventurados porque Él nos atrajo a Él, nos acerca a Él, ¿cierto? Pero también nos permite ver que en el versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Es ver el poder de Él. Dice, oh Dios de nuestra salvación. Dice, esperanza de todos los términos de la tierra. ¿Cuál es la esperanza para la humanidad de estos tiempos? ¿Quién es la esperanza? Solo Dios. Y aquí está escrita desde hace cientos de miles de años. O sea, no hay hombre que traiga la solución como lo que se está buscando. No hay ser humano, no hay sistema. Solo Dios. Es la esperanza para los términos, para toda la humanidad. Dice esperanza de todos los términos de la tierra. Y hasta de los confines del mar, dice aquí. La otra cosa que podemos ver entonces aquí, a mí me maravillaba esto, y Señor, yo preocupándome por eso, y me acordaba los fines de año, las navidades y el comienzo, entonces haga su cartelera de peticiones, ¿qué les va a pedir usted a Dios para todo el año? En fin, ¿sí? Como si. Y en eso basábamos nuestra confianza, y bueno, qué sé yo, cuando Él llega y en su palabra aquí me dice que Él tiene todo provisto para todos los días del año. ¿Lo tienen usted ahí? Léanmelo, el que tenga el versículo a la mano. Ay, Versículo 11 dice, tú coronas el año con tus bienes. O sea, no hay un solo día de nuestra vida, desde un año que comienza, un año que termine, en la que no podamos tener la certeza de la provisión en todas nuestras áreas, de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre. Todos los días de nuestra vida. Y no solamente cuando sentimos que todo va bien, ¿sí? Tenemos nuestro trabajo, tenemos salud, tenemos nuestro techo, el vestido, tenemos la familia. Ahí pues es palpable. Pero ¿sabe cuándo necesitamos tener esa certeza? Cuando las cosas no van tan bien. Cuando tenemos el ayayay en esta carnecita, cuando vivimos el proceso y somos padres de familia, entonces la rebeldía, la desobediencia, o a veces ni siquiera es eso, sino esa tarea y esa responsabilidad de nosotros como padres de direccionar a nuestros hijos por las sendas correctas. Entonces todo eso nos angustia, nos agobia, porque en estos tiempos en los que estamos a esto, de que nos quiten algo que hasta el día de hoy el Señor nos ha regalado, la libertad de culto, la libertad de poder enseñar a nuestros hijos de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces todo eso es que nos lleva o sea, yo como madre, por muchos años esa fue mi, y aún lo sigue siendo, pero cuando vengo y encuentro esta palabra, Él tiene la provisión para todos los días, sus riquezas para mí, porque aquí está hablando, antes nos había dicho que nosotros, bienaventurados los escogidos y los que Él atraía a Él. Entonces, todo esto nos podemos
saturar de todo esto que aquí el Salmo nos enseña. Y lo más lindo, o sea, cuando él dice que él visita la tierra y la riega, que en gran manera la enriquece, que con el río de Dios, que él prepara el grano, que él empapa la tierra con el agua para que los frutos produzcan, o sea, todo lo hace él, todo. O sea, eso a mí no, o sea, no me puede menos que dar esa confianza, seguridad que no dependo de nadie. No por llenarme de soberbia, de arrogancia, no, es por aprender a confiar y a depender de ese Dios, que aquí me muestra que Él es el que hace todas las cosas desde la misma naturaleza. Que no nos pase como le pasó a Luzbel, ¿sí? Que Él lo colocó en un lugar, así ha pasado con la humanidad. Y en vez de ser agradecido con ese lugar de privilegio que le había dado, no, Él quiso más. Entonces se ensoberbeció, Él quiso ser como Dios. ¿Saben ustedes eso? ¿Conocen eso? Claro que todos lo conocemos, ¿verdad? No estoy hablando de algo... Pero así es el hombre. No es la ciencia, no es la medicina, no es la capacidad del hombre lo que puede generarme a mí una confianza de un bienestar. Es mi confianza de saber que ese Dios, ese Padre, es el que provee para todas las áreas de mi vida. Porque el hombre, ¿qué hizo? Cuando aprendió, cuando hizo la rueda, cuando generó la luz, bueno, se fue ensoberbeciendo, entonces ahora el hombre decide cuándo hay vida y cuándo no. ¿Cómo es esa vida o cómo no? O sea, él decide todo. En dónde acaban las vidas, genera bacterias, virus, enferma a la gente. Yo creo que ellos programan, con este virus acabamos con tantos. Esta tierra está sobrepoblada. Yo sí creo, perdónenme si de pronto ustedes creen que estoy, pero yo sí creo en ese tipo de gente y de maldad, que se sientan, dedican su vida y utilizan los talentos y la sabiduría que un día Dios le dio para hacer el daño, para destruir. Yo sí creo en eso, pero todavía creo más en que Él todo lo ve, que el Creador todo lo ve, lo sabe y se ríe de sus planes. Un día se destruirán. Aquí está escrito y yo lo creo. Y Dios espera que sus hijos, la iglesia, los escogidos, los que Él atrajo a Él, tengamos esa certeza. Esa certeza la tenía David y por eso con tanta libertad y con tanta pasión y con tanta levantaba de oración y alabanza a ese Dios y Padre que Él conocía. Amén. Entonces, para quienes pudimos esta mañana reflexionar en este salmo solo nos motiva a ser agradecidos con ese Dios, ¿cierto? Ese Dios que tiene misericordia con nosotros y nos ha perdonado, nos ha dado la oportunidad de volver a Él. Tenemos esa paz, ese gozo. Yo no sé si usted cómo vive el gozo de la salvación. Para mí es algo que desde un tiempo, no desde el día que Él se reveló a mi vida, porque ahí todavía no lo entendía en esa dimensión. Yo sentía el gozo de la salvación, pero no lo entendía. Pero después de un tiempo de conocerlo a Él, para mí el gozo de la salvación es mi pan diario. Es el sustento para mi vida. El gozo de la salvación es lo que me provee para lo que necesite en cualquier circunstancia que yo atraviese. Por difícil que sea, lo he experimentado. Lo más difícil que un ser humano pueda vivir en esta parte humana, cuando el gozo de la salvación está, es la medicina que requerimos para sobrellevar todo. Amén. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con Él? Y este salmo nos lo enseña por su perdón, por su bondad, por sus tremendas obras. ¿Entendemos? Mire, el salmo nos enseña que Él es el que hace que la tierra produzca hasta el día de hoy. No es ni la ciencia, ni lo que se inventan, ni los químicos, ni que... No, es la bondad y la voluntad y el poder de Dios lo que ha hecho eso en eso, ¿cierto? Por la esperanza que Él pone en mi corazón día a día. Que por más difícil que se vean las cosas como hoy lo podemos ver, o sea, en mí está la certeza de que Él está con nosotros y estará por siempre. Amén. Y que como dice su palabra, en tiempos de guerra nosotros estaremos en paz. En tiempos de hambre tendremos provisión. Amén.
Esa es la esperanza que Él pone en nuestro corazón y por esa capacidad para calmar las peores situaciones en mi vida, en nuestra vida. Él tiene esa capacidad para calmarlo. Quien no lo experimenta es porque decide no recibirlo. Entonces, por eso cuando tú ves una persona que está, qué sé yo, angustiada, no solamente por la salud, sino la mujer que la abandonó el esposo, o los hijos que los padres lo abandonan, o los padres que son abandonados por, qué sé yo, la circunstancia más difícil. Él tiene lo que necesitamos para traer calma a nuestra vida y seguir adelante confiados en todas las situaciones de nuestra vida y darnos las razones necesarias para que seamos felices. ¿Usted quiere ser feliz? Él tiene todas las razones necesarias. Va a depender de nosotros que las recibamos y que las apliquemos a nuestra vida. Pero podemos ser felices en medio de un mundo, de una humanidad en caos como hoy vemos. Podemos ser felices. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros, que está registrado aquí en la Biblia, pero a veces se queda tan cortico en un conocimiento y en una emoción, pero no en una experiencia. Y Dios quiere que nosotros como iglesia, en este tiempo, como nunca antes, vivamos esa verdad. De que si Él está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? De que cada segundo de nuestras vidas Él lo tiene así en la planta de su mano y nos ama, y nos ama, y nos guardará, y nos protegerá de todas las acechanzas que se puedan levantar en este tiempo, potestades como las que hoy vemos, nosotros y nuestra casa, nuestros hijos, nuestras generaciones. Amén. Y confiar en eso siempre. Entonces, ese es el tipo de adoración y de alabanza que genera que se genera en un corazón y en un ser que lo conoce y que lo ama, que confía y que depende de Él, así como David nos enseña a adorarle. Dios, tuya es la alabanza, ¿no? Tuya es mi vida, tuya es mi alabanza, sin importar el tiempo por el que estemos atravesando. Amén. Que para quienes conocen este Dios, que puedan seguir perseverando en conocerlo más, para el que no, que le dé la oportunidad que se acerque a Dios, ¿cierto? Porque ustedes y yo sabemos que son muchos los que no, tan cercano como muchos de nuestra familia, muchos los miembros de nuestra familia, no conocen ese Dios, pero que Él haga de nosotros y nos dé esa gracia, nos dé ¿qué digo yo? Sí, esa gracia para motivarlos a ellos a acercarse a este Dios. ¿Mm? Y que podamos en verdad ver esa transformación, ese cambio, que lo siga haciendo en nosotros y que lo hagan aquel que todavía no lo conoce. Amén. Que nuestro Dios y Padre Celestial siga haciendo en nosotros las cosas que Él sabe que necesitamos. Amén. En nosotros y en nuestras familias, para que cada vez estemos más aferrados a Él. Dios les continúe bendiciendo. Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. A quienes no había saludado y a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que hagan una pequeña oración en la que pidamos a Dios que nos dé entendimiento espiritual. O sea, la vida espiritual no se puede llevar a un nivel natural. O sea, yo no crezco espiritualmente si veo todas las cosas desde una manera natural. El Señor es espíritu y es verdad. Yo tengo que alinearme con Él para poder entender lo que dice Él, lo que Él quiere enseñarnos. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta mañana y queremos pedirte, Dios, que por favor tomes control de todos nuestros sentidos en esta mañana y que traigas a nuestras vidas discernimiento, entendimiento, revelación espiritual de tu palabra, Señor. No queremos de ninguna manera naturalizar lo espiritual. Queremos espiritualizar lo natural, Señor. Queremos vivir en el Espíritu, Señor.
Por favor, glorifícate y permítenos que tu palabra sea ese alimento que fortalezca nuestra vida espiritual, Señor, alineándonos contigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días iniciamos un tema que he querido que estudiemos, que se llama Israel, reloj profético de Dios para la humanidad. Y esto es algo que necesitamos comprender. Uno ve en el mundo muchos eventos y entonces yo escucho a la gente decir, ay, hay que orar para que esa guerra se acabe, cuando el Señor está determinando que eso suceda. Entonces, ¿qué nos falta? Conocimiento. Estamos ignorando principios. Eso es como el que tiene una fórmula química y dice, ay, no, yo no la hago así. ¿Sí? Me pasó que estaba pintando el portón, si no lo notaron, pinta el portón. ¿Sí? Y resulta que la pistola o el aparato con que lo hice, pues tiene muchas cosas y referencias cómo se maneja, pero no, claro, uno solo todo, no, eso es así nomás, esto hagámosle, ya. No. Y en la primera ocasión, como el burro flautista, me funcionó, pero la segunda ya no, porque le moví cosas. Y entonces eso se me chorreaba todo eso, terrible. Y entonces me tocó volver al manual. ¿Qué quiero ir con esto? Que en la vida el Señor nos dejó un manual que se llama su palabra. Mientras que no tengamos el conocimiento de esa palabra, nosotros estaremos manejando mal las cosas y estaremos dándole el uso incorrecto, inadecuado. Amén. Entonces ahorita cuando la pastora estaba leyendo el Salmo y nos habla de que Él todo lo tiene ya proyectado, lo tiene programado, lo tiene todo listo, me llevaba a ratificar esto que el Señor ha inquietado darnos. Y es por qué Israel es el reloj profético, por qué en Israel la humanidad depende de todo lo que sucede allá. Y entonces hablábamos hace 8 días de que todo comenzó con una promesa que Dios hizo a Adán y a Eva. Después de que la embarraron, Él dijo, y haré que tu descendencia, la descendencia de la mujer, te aplaste la cabeza, y la descendencia de la serpiente herirá a la descendencia de la mujer en el carcañal. Y eso se cumplió en Cristo. Luego empieza Adán y Eva a generar una serie de circunstancias y de vidas que veíamos que antes la gente vivía muchos años. Y entre Adán y Noé la gente vivía un promedio de 950 años. Entonces la gente siempre para justificar y para darle un sentido natural decían, no, lo que pasa es que los años eran más corticos. Eso es pura mentira. ¿Por qué? Porque el día durante la historia no ha dejado de tener 24 horas. La vida, los años han estado marcados por la luna y el sol, por las estaciones. Y eso no ha cambiado nunca, a tal punto que hoy en día las cosechas las siembran y las hacen de acuerdo al mismo calendario lunar. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de relación. Y es que cuando Adán hasta Noé, habían hombres que se pegaban a Dios y por tanto Dios es vida, por tanto su longevidad era mayor. Cuando Noé es testigo fiel de la primera destrucción de la humanidad, entonces a través del diluvio, entonces se resetea la humanidad, digámoslo de esa manera, y hay un nuevo comienzo. Pero lo primero que sucede es que el pecado ya estaba en el corazón del hombre, a tal punto que la única familia que se ve que había hallado gracia delante de Dios, que era Noé y su familia, en esas 8 personas ya había
uno que estaba inclinado al pecado, que era Cam, que conoció la desnudez de su padre. Y empezó los años a cortarse, a tal punto que el hijo de Noé vivió 950 años, y Sem, su hijo mayor, vivió solamente 600. Pero Abraham, que viene siendo como el tataranieto de Sem, viene viviendo solamente 175 años. José, que vivió hace más de 5.000 años, vivió solamente 110 años. José, el que llegó a Egipto. Entonces, esta situación lo único que nos dice es que cuanto más el hombre se aleja de Dios, más rápido pierde su vida. Sus años se acortan. Y sucede que hoy, si la gente es longeva, se lo quiere atribuir a la misma ciencia, no a lo que determinó Dios. Dios dijo que los mayores tendrían 80 años. Y entonces decimos, no, pero ¿y cómo ahorita sí podemos vivir? Yo conozco, mi mamá vivió 87 y ahí está. ¿Y por qué fulanito tiene? Pero son casos esporádicos. Pero hoy en día la gente muere más joven, con toda y la ciencia. Entonces, vamos a ver aquí que todo esto suena como estadística, pero es necesario comprenderlo para poder ir asentándonos en el lugar. Entonces, ¿qué sucede? Entre Adán a Noé hubieron 12 generaciones. Pero entre Noé y Abraham hubieron 10 generaciones. Hasta ahí está marcado los tiempos en donde nace Abraham, y en él Dios establece un pacto, el pacto de Abraham o Abraham, ¿sí? Y es que usted lee en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice que Abraham fue llamado por Dios y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Correcto? Esa fue la promesa que recibió Abraham. A partir de ese momento nace el pacto. Y ese pacto genera un señalamiento directamente entre Dios y este pueblo que nace con Abraham. ¿Sí? Y dice que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? A Ismael y a Isaac. Ismael era hijo de la esclava egipcia. E Isaac fue el fruto del amor de Sarai o de Sara y de Abraham. ¿Sí? Aquí nacen 2 pueblos. Que eso después hablaré del respecto. Isaac tiene a Jacob como hijo. Y este a su vez tiene 12 hijos, en realidad tuvo 13, que son las 12 tribus de Israel, ¿sí? Jacob es Israel, aquí nace el nombre de Israel, ¿sí? Desde ese entonces, ¿sí? Israel no nació como nombre de una nación, sino de un hombre nacido del linaje de Abraham, ¿sí? De esas 12 tribus llega José, ¿sí? Al que vendieron. Y ese que vendieron, sus hermanos lo llevaron a Egipto, ¿sí? Y todo esto lo vamos viendo en el libro de Génesis, ¿sí? Cuando Jacob, el papá de José, llega a Egipto, ¿por qué llega? Porque hay una gran hambruna en toda la tierra. Y el único imperio organizado en ese entonces era el imperio Egipto. Todo esto ya lo tenía programado el Señor desde tiempo atrás, lo profetizó. Y entonces, cuando usted lee Génesis 15,
En el versículo 12 dice así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Qué estaba haciendo Abraham allí? Le estaba ofreciendo holocausto a Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y aquí no había nacido Isaac. Y Dios ya le estaba diciendo, casi 800 años antes, que su descendencia iba a parar a una tierra ajena, la tierra de Egipto. ¿Sí ve? Ahora, le dice, morará en tierra ajena y será ¿qué? Esclava. Pero no fue cuando llegó José a Egipto, no llegó como esclavo él, pero no su pueblo. Cuando José y Jacob llegaron a Egipto, José era el segundo en el mando en Egipto. ¿Se acuerdan de los sueños del faraón de 7 años de abundancia y 7 de escasez, de las vacas flacas y de las vacas gordas? Esa fue la razón por la que José halló gracia delante de Faraón como un hombre sabio, y por eso fue colocado para que administrara todas las riquezas del reino de Faraón y pudiese sacar adelante todo. En gratitud, cuando José le dijo al faraón que su familia necesitaba llegar a un lugar, el faraón le dijo, dele la mejor tierra a la familia de José, la tierra de Gosén. Cuando usted va al mapa de la tierra de Gosén, es en la parte nororiental del Medio Oriente, o sea, más inclinado hacia el lado de Canaán, hacia Asia. Entonces, resulta que allí era la mejor tierra, los mejores pastizales. ¿A qué se dedicaba la familia de José? Eran pastores de ovejas. Y para los egipcios eso era vergonzoso ser pastor. Sin embargo, mire lo tremendo. Hay un detalle que cuenta que José le dijo a su papá y a su familia, cuando lleguen allá a Egipto no vayan a decir que son pastores, sino digan que son ganaderos. Y Jacob dijo, somos pastores de ovejas. Con todo y eso, Faraón lo recibió con los brazos abiertos. ¿Sí? Y halló gracia delante del Señor. Entonces, ¿cuántas personas entraron a Egipto? Entraron 70 personas, no más. Ese era el pueblo de Israel, o el pueblo de Jacob. 70 personas. Y entraron allí. Entonces, cuando uno mira esto, Dios profetizó a Abraham lo que iba a suceder con sus 15 generaciones después. ¿Sí? ¿Y qué les dice? Les dice algo bien tremendo y les dice que ese pacto que él hace, ustedes recuerdan que en Génesis 11 le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le dice, más adelante le dice, será tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Pero resulta que Abraham, antes de que conociera la tierra prometida, antes de que tuviera un hijo, antes de eso ya le estaban diciendo que toda su descendencia iba a ser esclava. Tremendo. Y cada cosa se iba cumpliendo conforme Dios lo programó. Cuando Dios programa algo, no está sujeto al tiempo, porque el tiempo es de Dios. Dios no tiene tiempo. Dios es el tiempo. Él es la línea del tiempo. Él es la eternidad. Por eso Él dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Entonces en Él no hay tiempo. El tiempo, por eso dice la palabra que en Él vivimos. En Él. O sea, tú respiras porque vivimos en Él. Lo que respiramos, lo que llamamos oxígeno, es el aliento de Dios. ¿Se imagina cómo respira el Señor? Que con su aliento todos respiramos. Eso es lo que llamamos la atmósfera. Y es su aliento. Entonces Dios coge y empieza a trabajar con Abraham y le permite ver todo esto con antelación. ¿Verdad? ¿Cuántos años? Como 800 años antes de que sucediera. Ahora,
Vuelvo y retomo. Entonces, cuando Abraham inicia el pacto con Dios en Génesis 1:13 y le dice, y haré de ti una nación, esto ya Dios lo estaba preparando a través de ¿quién? Desde Noé, quien tuvo como hijo 3 hijos. ¿Recuerdan que subieron 3 hijos al arca? Dice que entraron sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Eran 8 personas. El mayor de ellos se llamaba Set, ¿sí? Entonces, Set tuvo como hijo a un hombre llamado Eber. De a él nacen los hebreos, ¿sí? El hebreo no es idioma. Hoy lo conocemos como idioma y se conoce más el hebreo, no a las personas, sino al idioma. En realidad, hebreo viene es de Eber, quien es el padre de todo el pueblo hebreo, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan que hace 8 días o 15 días hablamos de que, qué significa la palabra hebreos? Los del otro lado. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, les tocó pasar al otro lado. Y entonces, ¿cómo les decían todos los que los veían? Esos son los que vienen del otro lado. Por eso se llama el pueblo hebreo, ¿sí? Ahora, todo esto tiene que conocerse la raíz para que sepamos la verdad. Porque es que cuando no tenemos el conocimiento de la verdad, cualquier cosa que nos digan está bien. Y entonces hoy nos dicen, hoy somos, hay gente tan ignorante que está señalando a Israel como un pueblo perverso, porque se está aprovechando de un pueblito chiquito que llaman Franja de Gaza, donde viven solamente como 1,5 millones de personas, 2 millones de personas, ¿sí? Y que hay unos hombres que se llaman palestinos, que son del grupo de Hamas, y jamás sabemos qué es lo que pasa, ¿sí? Porque no tenemos ni idea. Y entonces fácilmente señalamos o criticamos sin fundamentos. Más adelante les explicaré cómo desde el libro de Salmos, porque Hamas significa violento, agresivo, destructor. Eso significa Hamas. Y por eso, cuando ustedes ven las noticias, ¿qué dicen de Hamas? Que cogieron a niños, los mataron delante de sus padres, a sus padres delante de los niños, que abrían a las personas, las decapitaban. O sea, algo sanguinario y atroz. Pues en el libro de Salmos aparece el nombre Hamas. ¿Sí? Aquí estamos aprendiendo cositas, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de los del otro lado, ¿sí? Cuando Dios promete a Abraham un hijo llamado Isaac, Isaac significa risa. ¿Y por qué risa? Porque cuando el Señor le dijo a Sara que sería madre a los 95 años, ella se sonrió. Y entonces él le dijo, ¿ahora sabe cómo le va a llamar al niño? Risa. ¿Se imagina usted si ella hubiera dicho, gracias Señor, cómo se hubiera llamado el chino? Diferente, y no todo el mundo haciéndole bullying. No, la risa, ¿qué hubo risa? No debe ser fácil, porque el bullying siempre ha existido. Ahora, también el Señor le revela que su descendencia, 800 años aproximadamente después, caería en esclavitud. O sea, 7 generaciones después de esto nace Moisés. O sea, el pueblo cayó en esclavitud en Egipto después de José. Después de eso, pasaron 7 generaciones hasta llegar a Moisés. Pero ¿qué sucedió entre en medio de esas 7 generaciones? Mire lo que dice la palabra
En Génesis capítulo 40 y, perdón, sí, Génesis, ya le digo exactamente. Génesis capítulo 50. Y miren lo que dice. Dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. 24. 50-24. Y José dijo a sus hermanos, mire lo que hace José antes de morirse. Él le profetiza a sus hermanos que un día vendría un hombre, pero que enviado por Dios y los hará subir a la tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuántos años atrás? 800 años atrás le había dicho a Abraham que de él sería la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? La tierra de Canaán. ¿Cómo llamaba la tierra? Canaán, no se llamaba Palestina. Se llamaba la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí habitó los hijos de Cam. Y los hijos de Cam, ¿quién era Cam? ¿Se acuerdan quién era Cam? El segundo hijo de Noé que le descubrió la desnudez. Aquí hay un entre comillas, ¿cuál fue el pecado de Cam? Mirar a su padre desnudo, porque la palabra conocer la desnudez hablaba de intimidar. Entonces, al parecer, si seguimos aplicando el mismo concepto de la palabra conocer bíblicamente, que habla de tener relaciones, Can abusó de Noé. Si usamos el mismo concepto, ¿sí? El pecado, el caso es que el pecado fue sexual. ¿Sí? Por eso Noé maldijo a Cam. Y de ahí nace el pueblo filisteo. Los amorreos, los heteos, los jebuseos, los jereseos, los filisteos, todos nacen de esa línea de pecado. Malditos fueron por Noé. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes existían en tiempos pasados? Los filisteos, no los palestinos. Oígase bien, la palabra palestino viene de la palabra filisteo. Y eso se lo estableció un emperador romano para que la gente olvidara que en la tierra de los hijos de Dios permanecían eran los filisteos, los peores enemigos del pueblo de Israel. Porque si usted hace historia bíblica, se va a encontrar que el pueblo con el que más tuvo problemas Israel fue con los filisteos. Sansón tuvo batallas contra ellos y les daba unas leñeras y les hacía de todo, pero no los acababa hasta que llegó un momento en que fueron exterminados. Y entonces el hombre se encarga de querer contradecir lo que Dios dice. Dios dijo, esa es la tierra de Canaán, es la tierra de Abraham, la cual yo se la prometí para Abraham, Isaac y Jacob, y toda su descendencia, perpetuamente. ¿Sí? Ahora nos quieren decir es que no, que eso no es, esa tierra no es de los palestinos, porque los palestinos llevan muchos años. No, el pueblo palestino vino a nacer hace menos de 200 años. Los palestinos no existían, porque fueron exterminados. Cuando fueron exterminados, ¿quiénes? Los filisteos. ¿Estamos comprendiendo algo? ¿Estamos teniendo historia?
Aquí hoy les estoy dando la clase de historia. Yo soy su profesor de historia bíblica hoy. Pero es porque necesitamos tener comprensión, porque la ignorancia no genera sino ignorancia. La sumatoria del no saber es, cuando usted suma no saber y no saber, ¿qué le da? No saber. No sabe nada. Entonces, ahora viene esta parte y dice que, entonces, 7 después de 7 generaciones, en las que dura José muere hasta Moisés y les preguntaba, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué si José al morir los deja como el segundo al mando, siendo un pueblo poderosísimo, junto con los de Faraón? ¿Qué pasó? Y entonces, claro está que aquí dice qué pasó, ¿sí? Y entonces dice en el libro de Éxodo 1:1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Bueno, ya habla de la descendencia. Y dice, y murió, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, ya como se conocen aquí, como los hijos de Israel. Ya no son los hijos de Jacob, sino de Israel. ¿Por qué fue que se llamó ahora Israel y no Jacob? ¿Recuerdan? Cuando Jacob estaba siendo perseguido por su hermano Esaú, que lo iban a matar, entonces Jacob sube y va a su Peniel y empieza a orar y a clamarle al Señor y le dice, Señor, líbrame de mis enemigos, Señor, hazlo. Y él le dice, ¿sabe que ya me tiene aburrido? Hasta luego, que no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el Señor le dice, ¿sabe que a partir de hoy ya no te vas a llamar más Jacob, sino Israel? Y ahí nació Israel como un hombre nuevo, descaderado pero nuevo. ¿Qué le sucede a uno cuando conoce del Señor? ¿Sí? Nace de nuevo, el Señor le cambia el nombre, pero ya no sigue siendo el mismo. A veces quedamos cojeando, porque cuando nos encontramos con Dios, Él coge y nos da duro, ¿sí? Para transformar nuestras vidas. Y eso es lo que sucede. Y entonces dice acá, que entonces, el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. O sea, Egipto estaba lleno de hebreos, el pueblo de Israel. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que escuche esto, que no conocía a José. Cuando nosotros nos recordamos la historia, cuando no hacemos referencia, eso es como las herencias, cuando usted no las reclaman, se pierden. ¿Cuál era la gran característica de José? Si ustedes la recuerdan. José era un hombre fiel a Dios a tal punto que su fidelidad lo llevó a ser vendido por sus hermanos, a ser esclavo en Egipto, a ser encarcelado por no pecar, por no tomar y no conocer a la esposa de Potifar. ¿Sí recuerdan a esa mujer? Que se les insinuaba y que tal y que no sé qué. Y entonces él le dijo, no, yo prefiero serle fiel a Dios. Cuando eso sucede, lo que mostraba José era que él era fiel a Dios. No conocer a José era no conocer a Dios y la fidelidad de José hacia ese Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo el faraón al cual el Señor a través de José le reveló los sueños? Él dijo que todos serían y reverenciarían al Dios de José. O sea que casi que todos los egipcios honraban al Señor, al Dios de José. O sea que cuando murió José y sus hermanos, la siguiente generación ya no habló ni de Jehová, ni de José, ni de nadie, y se olvidaron del Dios.
Pero ¿qué viene aquí a suceder? Dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía de José y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique ni acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y de ahí empezó a nacer ese estigma de necesitamos esclavizarlos. Necesitamos esclavizarlos. ¿Y cómo lo hicieron? Con sabiduría. Le dice, el faraón le dice, tengamos sabiduría con esta gente porque son más que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos, que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón ciudades que almacenaran de almacenaje Pitón y Ramsés. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando quiere esclavizar? Robar el tiempo. Robar el tiempo de la gente, mantenerla ocupada, distraída, para que no ¿qué? Para que no honren a Dios, no le rindan culto. Hoy la humanidad, hoy la gente se está viendo tan agobiada por tanta ciencia, tecnología, por la necesidad de conseguir billete, porque ya no, cada vez hay menos, pero hay más gastos. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra cuando habla el Señor del sembrador salió a sembrar? Que los afanes de este mundo se roban la semilla. Que todo lo que hacemos ya no nos queda tiempo para el Señor, se nos olvidó. Se nos olvidó el Dios que nos había sacado de Egipto, que nos había sacado de las adversidades. El Dios que nos proveyó cuando no teníamos nada. El Dios que nos dio tierra cuando no teníamos. El Dios que trajo a nuestras vidas una respuesta a la necesidad. Y eso fue lo que hizo y lo que hoy en día representa Egipto. Cuando uno habla de Egipto, ¿cuál es su Egipto? Está hablando de esclavitud. ¿Sí? Y entonces la gente como Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. A tal punto que en 8 días tenemos una cita democrática y la gente, extrañamente encantada, sigue votando por los que le siguen dando duro en la cabeza. Y eso lo dijo el Señor desde hace miles de años, cuando escogieron. ¿Recuerdan cuando ¿quién? No, cuando Samuel, el profeta, estaba con el Señor y el pueblo empezó a decirle: Señor, colócanos rey, danos un rey como todos los pueblos. Y él le dijo: ¿de verdad? ¿Quieren un rey? Y él les dijo: profeta, vaya y dígales que listo, que les voy a dar un rey. Pero ese rey los va a explotar, va a tomar a sus hijos como esclavos, van a poner como doncellas, les diezmará todas las cosas, se las quitarán, todo eso harán su rey. Vaya, nómbrele un rey. Y eso ha sucedido toda la historia. Después vimos que los políticos pusieron fronteras, dividieron la tierra y resultaron todos con escrituras y no se sabe quién se las escrituró. ¿Quién les escrituró todas las tierras a la gente? ¿Por qué no se supone que la nación es del pueblo? ¿Y por qué solamente tienen unos pocos las escrituras? Y ahora muchos salen corriendo detrás de gente que le dice: le voy a escriturar su tierra. Si es mi tierra, ¿cuál es el asunto? ¿Qué me está dando de más? O sea, todo esto tiene que ver, pero el Señor todo lo ha advertido, ¿verdad? Entonces, ¿en qué íbamos? Estamos llegando al hecho de por qué el pueblo llegó a esclavitud a Egipto. No, Egipto no era el lugar de esclavitud, fue un lugar de bendición. Eso fue Egipto. ¿Qué lo hizo esclavo al pueblo? Haberse alejado y apartado de Dios. Dios, que ya lo conocía todo, lo profetizó. Sin embargo, nadie lo quiso recordar.
¿En dónde de las escrituras dice por ahí, oiga, recuerden la profecía que el Señor dio a Abraham de que si no se portaban juiciosos, se los iban a llevar esclavos? En ninguna parte. No aparece por ningún lado. ¿Dónde está profetizado que alguien que hubiera dicho, el Señor dijo a Abraham que nos portáramos fieles a Él, porque si no nuestras generaciones se irían de esclavos a Egipto? No aparece. Pero sí quedó establecido que todo aquel que se aparta de Dios llega a la esclavitud. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto, vemos otra profecía cumplida, la de José. ¿Cuál es la de José? Que dice que de allí saldrán a la tierra que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién la profetizó? José. ¿Cuántos años antes? Casi 450 años antes. Porque murió José y el pueblo de Israel duró 430 años esclavos allá en Egipto. Entonces, cuando leemos el versículo 8, dice que entre tanto se levantó, en Éxodo 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y el versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija que preserve la vida. Aquí está hablando de que como no tenían forma de cómo controlar, no había control de natalidad, no habías nacido pro familia, no estaban regalando condones en los colegios, ¿sí? Entonces, el modo de controlar la natalidad de los hebreos, ¿cuál era? Matar a los niños. Ese era el todo. ¿Sí? Y entonces aquí vemos cómo el Señor empieza a llamar y a establecer la vida de Moisés. Y entonces vemos en Éxodo 2:1 que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Aquí hay una profecía establecida, y es que cuando Moisés estableció el pueblo de Leví como los levitas, ¿sí? Recuerden que, bueno, no recuerden, ustedes sí pueden recordarlo porque lo han leído, ¿sí? Pero no hemos llegado allá, y es que en el libro de Éxodo nos cuenta de que el pueblo de Leví sería el pueblo encargado de todas las cosas del altar de Dios. Y entonces aquí va a nacer, Moisés viene siendo como una especie de ejemplo de Jesús, ¿sí? Que es el niño nacido que va a traer libertad a un pueblo. Y entonces hace énfasis de que su papá y su mamá son de la tribu de Leví, ¿sí? Dice, y que concibió y dio a luz un hijo, y que viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. ¿Usted cómo hace para esconder un chino de 3 meses? Recuerden que no es, hoy en día, pero pensemos hoy en día en las urbanizaciones, conjuntos cerrados donde las casas son pequeñas, las paredes son compartidas, porque ahora, por ejemplo, yo tengo aquí mi pared y allá al otro lado tienen otra pared. Ahora no, ahora la pared es una plaquita delgadita donde todo se escucha. Pues en ese entonces no eran conjuntos, pero sí todas las casas eran pegaditas y no había esos espacios tan amplios. No había un urbanismo organizado. ¿Cómo hace usted para callar a un chino? Para que no lo escuchen. Y los bonitos siempre lloran más, no sé por qué. Daniel fue un llorón también. Y Moisés fue un Daniel. Todos. Entonces, tenemos que evaluar es esto. Aquí nace otro milagro, y es el ver cómo el Señor de un pueblo esclavo toma una sola persona para que sea criada como rey. Un esclavo criado como rey.
Y aquí viene la preparación de cómo el Señor quiere cambiar nuestra forma de pensar. Si tú quieres salir de esclavitud, tú tienes que cambiar de entorno, partiendo de tu forma de pensar. Porque el Señor anticipadamente hace que todo se dé para que un hombre sea tomado desde bebé, sea salvo, no lo logran coger, la mamá lo mete en una canasta, lo manda por el río abajo y preciso llega, cae en manos de la hija del faraón para que ella le diga, yo lo quiero criar como mi hijo. Pero el otro milagro es que la misma mamá es la que lo amamanta. O sea, todo lo maneja Dios en una forma perfecta. Ahora, ¿qué sucede? Que era lo que decía el Salmo 65, Dios todo lo tiene ya programado. O sea, Él no lo está cogiendo despistado nada. ¡Ay, se le estalló una guerra al Señor allá en Israel! No, eso ya lo tiene Él programado. ¡Ay, como cuando dice uno en la casa, ¡ay, se me regó la leche! No, Dios no está en ese plan. Dios cientos de años, miles de años ya tiene todo programado. Y Él la vida de Moisés la tiene en sus manos. Y empieza a encargarse de cómo va a ser criado ese niño, que si lo deja allí van a ser con pensamiento de esclavo, con actitud de esclavo, con una forma de ver la vida como esclavo. Ese no puede ser un libertador de un pueblo. Un libertador de un pueblo tiene que ser un hombre que piense como rey, que hable como rey y que sea edificado como rey. Y eso fue lo que hizo el Señor con Moisés. Y por casi 40 años vivió como hijo del rey. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto para qué? Lo espero el próximo domingo. A la misma hora, por el mismo canal. Porque esto se va a poner mejor. O sea, yo quiero que comprendan esto. A veces no entendemos que cuando nosotros ignoramos nuestra historia, siempre vamos a caer en el mismo error. Esa es la maldición más grande que hay, que teniendo usted la solución en sus manos, por pereza, negligencia y falta de disposición, usted caiga en el mismo error. La historia de la humanidad está marcada por grandes desastres, por grandes guerras. La última de la que tenemos conocimiento y que hemos estado vergonzosamente hablando por causa de nuestro presidente es el concepto de lo que pasó con Israel en los años 40, cuando un pueblo liderado por un loco llamado Hitler quiso acabar con un pueblo llamado Israel. Sin más ni más, se argumentó y mató a más de 7 millones de personas, de la forma más atroz. ¿Por qué? Porque Dios no es religión. Dios dijo, y nos lo anuncia a través de Pablo, que Dios del pueblo judío y del pueblo gentil hizo un solo pueblo. ¿Sí sabía eso? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no hay judío ni gentil. Solo los dos hizo uno. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, te pedimos por el pueblo de Israel, tenemos que pedir por su pueblo, que somos nosotros ahí incluidos. Porque o si no, entonces estamos diciendo, ¿seguimos en las mismas? Los judíos por allá y los gentiles por acá. No. El pueblo de Dios es uno solo. Y es el pueblo de la fe. El pueblo de Abraham. Ese pueblo, por eso es que todos estamos marcados por el mismo pueblo, por el mismo Abraham. ¿Sí? Porque Abraham fue el padre de la fe y nosotros
Por fe es que somos salvos, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y por eso todo esto nos afecta. Si lo conocemos, lo tomaremos con mucha calma. Si ignoramos las cosas, el mundo se va a poner tan terriblemente inhabitable que aún los creyentes renunciarán a su fe. Por eso dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque vienen tiempos difíciles. ¿Usted está viendo cosas difíciles? Sí, pues se van a poner peores. No porque yo lo diga o porque yo soy pesimista, porque a mí me va bien en todos los días de mi vida. Porque me lo prometió mi Señor, mi Dios, y a ustedes también se lo prometió. Todo depende de cuál sea su relación con Dios, no la de su vecino. Porque aquí la salvación, recordemos que es personal e individual. Aquí no somos salvos por grupos, ni por familias. No, aquí somos salvos por nuestras propias obras. Así que usted es responsable de su relación con Dios y de su vida. ¿Quiere tener una vida en paz en medio de la adversidad? Dios lo prometió, dijo que en tiempos de guerra usted viviría en paz. Apropiese de eso. Que en época de escasez usted sería abundante. ¿Quién lo dijo? Mi Señor lo dijo. Es su Señor, entonces tómelo. Que no habrá plaga que toque su morada. Creámoslo. Y que aún, si hay enfermedad, Él mandará la medicina. En eso es que necesitamos creer. Y afianzarlo y afincarlo de tal manera que sea para nosotros una total verdad. Pero que sea basado en lo que dice la palabra, no en lo que dicen los hombres. Dice el Señor, no sea hallado en vosotros quien tenga en su corazón una raíz de amargura que le sea estorbo. Hoy, ¿cómo vive el mundo? Amargado, resentido hasta con Dios. Hay mucha gente que se levanta y dice, Dios, ¿tú por qué permites? Como reclamándole. ¿Ah? Señor, ¿por qué permites? Qué insensatez. Si Dios no lo ha estado advirtiendo todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos ocupando? Es mi deber, es mi obligación, para conmigo y para con mi entorno. Usted y yo somos llamados a que seamos luz y no que nos hagamos parte de la oscuridad. Entonces, cuando procure hablar, hable a la luz de la palabra, opine a la luz de la palabra, declare a la luz de la palabra, porque eso le va a garantizar no ser avergonzado. Amén. ¿Nos enseñó algo el Señor? ¿Estamos aprendiendo algo? Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor nos lo atesore en el corazón. Amén. Amado Padre y Dios eterno, gracias te damos en esta mañana por esta preciosa oportunidad, Señor, que nos das de conocer la verdad directamente de tus labios, Señor. Gracias por darnos la revelación, por darnos el entendimiento, el discernimiento, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Padre, que a través de estas enseñanzas podamos afianzarnos, Señor, en la verdad, pero con la certeza de que Dios, todo tú lo tienes en control, que no hay nada que se escape de tu voluntad. Y que aunque la adversidad venga a este mundo, aunque la oscuridad venga, tu luz nos alumbrará, Señor. Tú nos guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque mi corazón estará firme confiado en ti, Señor. Por eso te alabo y te glorifico, Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes a superar toda circunstancia y toda adversidad que quiera venir sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones. Oramos por la iglesia, Señor, para que sigamos siendo sal y luz en esta tierra, Padre. Por favor, Señor, mira que te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Prepáranos y afiánzanos y afírmanos en cada cosa que está sucediendo en este mundo y ayúdanos a escudriñar tu palabra. Que nos interesemos por esto, Señor, para que nada nos coja por sorpresa, Señor, sino que por el contrario,
todos estemos tranquilos, confiados en que tú todo lo tienes en control, porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos que no se pierda el estar con nosotros conectados o presencialmente en este lugar. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que están aquí presentes, yo quiero recordarles que tenemos una reunión los miércoles, que hay un estudio por desarrollar y terminar. Marinita, ¿será que el miércoles lo podemos hacer en la